Está cambiando el mundo y ya nada será igual. Habrá que resucitarnos, buscar en lo más profundo. La palabra crisis se convirtió en parte de nuestro diccionario en los últimos meses. Lastimosamente, el mundo vive horas difíciles. De una crisis suscitada en la península ibérica afectó a toda Latinoamérica. De esa crisis nacieron nuevos países, nuevas repúblicas, entre ellas Paraguay, con un proceso totalmente diferente al resto. Enclavado en el corazón de América del Sur, Paraguay experimentó un sentimiento nacional embrionario lo suficientemente fuerte para llamar a su independencia, no solamente del poder español, sino también del centralismo porteño. Ese centralismo que durante décadas postró a la economía de la antigua provincia del Paraguay. El 14 de mayo del año 1811, un grupo de jóvenes, empujados por su pueblo, rompieron con el yugo español. Al otro día, Paraguay gritaba patria, libertad y unión. Desde ese momento, ninguna autoridad española volvió a tener poder sobre los paraguayos y su destino común. Destino común, una frase que nos habla de sentido de pertenencia, de historia común. Esa historia que en más de una oportunidad puso a prueba a nuestro pueblo y a su solidaridad, que se enfrentó no solamente a enemigos externos, sino también a enemigos internos. La fecha da para que hoy conversemos sobre la independencia, los conceptos de libertad, los próceres. Sin embargo, el contexto global que estamos viviendo nos obliga a hablar de otros temas. Por eso quiero contarles dos relatos. La última gran pandemia que vivió la humanidad fue en el año 1918, la gripe española. Aunque los números no están consolidados, las estimaciones hablan de 40 a 100 millones de muertos en todo el mundo, una verdadera catástrofe. En diciembre del año 1918 se conoció el primer fallecido en Asunción. A partir de ahí el número aumentó, el número de enfermos aumentó y comenzó a haber problemas estructurales en todo nuestro país. Para entender brevemente la situación médica en la que se encontraba nuestro país en ese momento, hay que decir que para 1918 Paraguay solamente contaba con 50 médicos para atender a 700.000 habitantes. No contaba siquiera con un ministerio de salud, pues el departamento del que dependía la sanidad era dependiente del Ministerio del Interior. Para 1918, Paraguay no contaba tampoco con facultad de medicina, pues 9 años antes había cerrado por falta de alumnos. La infraestructura también era deficitaria, los hospitales no estaban en condiciones de atender a semejante cantidad de pacientes. Detrás de la crisis sanitaria vino la crisis económica, tal como hoy en día. Lastimosamente, la economía del país era pobre y no había los recursos como para atender ni siquiera la alimentación de los enfermos. Ahí aparecieron un grupo de mujeres que todos los días, con sus atados en la cabeza, bolsas en las manos, traían todo tipo de alimentos para atender a los pacientes. ¿Quiénes eran? Eran las mujeres del mercado. Aquellas damas no lo hacían por una cuestión momentánea, lo hicieron durante toda la crisis. No eran ni siquiera familiares ni amigos de los convalecientes, eran verdaderos ángeles que se presentaron en ese infierno que llevó a más de 2.000 paraguayos a la muerte. Si hoy traemos esos números a la realidad, estaríamos hablando de 25.000
muertes. De esos 2.000, solamente 500 habían pasado por un hospital antes de perecer. El resto murió en sus casas, murió en las calles de la peor manera. Crisis es la palabra del momento. La última que vivió el Paraguay fue durante la Guerra del Chaco. Más de 150.000 paraguayos se levantaron para defender la integridad territorial. El Estado también pasó por problemas porque no solamente tenía que mantener los esfuerzos de la guerra, sino que también tenía que mantener la economía. Ahí apareció un factor preponderante nuevamente, la solidaridad. La victoria en el Chaco fue una victoria colectiva. La sociedad civil fundó algunas instituciones a través de las cuales juntó fondos en efectivo y en otro tipo de recursos para poder ayudar en los esfuerzos de la guerra. La Junta de Aprovisionamiento se creó para poder administrar todos esos valores de los aportes de la gente. Los aportes eran de todo tipo y no solamente de la gente con plata. Estaba el ganadero que donaba sus vacas, así como estaba la humilde campesina que donaba sus mandiocas o sus gallinas. Con el correr del tiempo, muchos iban llegando las noticias de los muertos en el Chaco. Más de 30.000 paraguayos murieron en ese infierno verde. Esas instituciones que se habían creado para captar fondos comenzaron a cuidar a los familiares de los soldados caídos en el frente. La consigna, al parecer, es la siguiente: si hay hambre, que llegue el hambre a todos, pero que los hijos de los héroes que cayeron en el Chaco no sufran esa desgracia. Solidaridad es la palabra que se desprende de estos dos relatos. El ser nacional es un concepto dinámico que se va transformando con el tiempo, pero tiene algunos pilares fundamentales. Al parecer, para el paraguayo, uno de esos pilares es la solidaridad. Dos relatos diferentes, dos relatos con situaciones extremas. La misma solidaridad, el mismo pueblo. Ese pueblo que hoy está festejando su independencia nuevamente en medio de una crisis. Pero les digo algo, el Paraguay se va a levantar porque es parte de su historia, es parte de su propio ser. Muchas gracias.